Bueno, tengo un montón de temas para hablar hoy, de lo que sucede, del riesgo país, de la guerra, de las noticias que hay ahora económicas, pero quería arrancar el editorial con algo que para mí es muy relevante y me llama la atención que no se lo menciona en general ningún año y obviamente hoy no está dando vueltas en la agenda, que es que hoy es 16 de junio y un día como hoy, en 1955, fue el bombardeo a la Plaza de Mayo. Y debería ser un tema tan relevante, porque de verdad que nunca pasó, no solo en la historia argentina, sino en general en el mundo, que la propia Fuerza Aérea de un país bombardee su propio país, ametralle su propio país, quiera matar al presidente de su propio país con bombas, ametralle a la población que va a proteger al presidente y quede todo tapado y silenciado. Y mirá que somos un país que tiene memoria y que la pone arriba de la mesa y que lo sostenemos. Y recién es cierto lo que decía Fer, no sabemos ni cuántos muertos hubo. Muertos, heridos. Y es un tema muy... O sea, que se le da poca relevancia en los libros de historia, poca relevancia, obviamente no en todos, hay una corriente historiográfica que lo tiene muy presente. Pero yo recuerdo incluso cuando estudiaba leí un libraco gigante que se llama Historia Latinoamericana de Turio Alperín Dongui, que es un libraco medio un clásico, querés saber algo de cualquier país de Latinoamérica, agarrás el libro de Alperín Dongui, que es un historiador muy prestigioso, y vas ahí. Yo decía, claro, me entero de la historia de, ahora que estamos con el Mundial, podés conocer la historia de todos los países que juegan el Mundial a través de Alperín Dongui. Pero tiene un capítulo de Argentina. Y en el capítulo de Argentina no están los bombardeos. Entonces vos decís, si en el de acá te salteaste un pedazo tan fuerte que es la única vez que se bombardeó nuestro propio territorio, ¿qué te habrás salteado de los otros países porque no te gustaba la ideología de turno del momento del hecho histórico? A mí me resulta realmente fuerte, sobre todo porque ¿por qué bombardearon la Plaza de Mayo? Por una cuestión económica. Porque el modelo del peronismo, de ese contexto histórico, de un contexto de posguerra, aprovechando la Argentina en ese momento, con una idea económica de Perón, donde el Estado era el que dirigía el destino de la Argentina, con industria, con el IAPI, con la conexión campo-industria. Hay un montón, la verdad, no es hoy para hacer una clase de peronismo y menos de peronismo, de los primeros años del peronismo. Pero la discusión era económica. Y era tan insoportable esa discusión que un día como hoy suponemos que son más de 300 las víctimas. Y de hecho, están las marcas, y lo repito, si andan por la Plaza de Mayo, levanten un poco la mirada del celular y miren la pared del Ministerio de Economía y van a ver los agujeros de bala, ¿eh? Pues no fueron solo bombardeos, ametrallaron a la gente que estaba ahí. A mí me impacta que los 16 de junio no esté ahí, de alguna forma. Esto el otro día lo decía Felipe Piña, que fue peor que Guernica, ¿viste? Y no está ahí tapado, está silenciado. Se ve que les da vergüenza a los que lo hicieron, pero bueno, por lo menos quería mencionarlo y de paso recomendarles, que siempre recomiendo películas o libros. Hay un muy buen documental que se llama Maten a Perón, de Fernando Musante, que cuenta toda esta historia, se consigue en YouTube. Así que aprovechen. Dicho esto, el 16 de junio... terminaron otros bombardeos, que son los de Estados Unidos en Irán, con un dato muy impactante, que es el fracaso de Estados Unidos. Que no es la primera vez que le sale mal una guerra, o una invasión, o un bombardeo. La verdad que Estados Unidos tiene fama de guerrero y fama de ganador de guerras, y la verdad que no ganó ninguna en el siglo XX, y se autopercibe el ganador de la Segunda Guerra Mundial. Fue el ganador en los hechos, en lo comercial, en lo económico, en la estructuración del Nuevo Mundo. No lo fue el responsable de haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron los rusos, estuvieron los chinos, estuvieron los franceses, un montón
Y Estados Unidos fue parte, sobre todo al final. Pero bueno, se autopercibe como el gran ganador de guerras. Después, en todas las que participó, no le fue bien. Obviamente la de Vietnam es la más conocida, pero no fue la única. Y el caso de Irán pasó lo mismo. Ayer Trump celebró que finalmente, con un país que estaba destruido, que no podía negociar, que le habían matado a todos sus líderes y que Estados Unidos eran los genios del mundo, finalmente se tuvieron que sentar a negociar. Bueno, ayer Trump explicando la negociación. Dice el estrecho ya se abrió parcialmente. Están haciendo un par de búsquedas de minas de explosivos. Pero esencialmente los barcos ya están comenzando a salir ahora. El viernes se abrirá completamente. Nos llevamos muy bien con Irán. Es un conjunto diferente de líderes. Eliminamos al primer grupo, al segundo grupo, el tercero es más inteligente y terminamos haciendo un trato, dice Trump. Me sentí mal porque tuvimos que volver a atacar durante 2 noches y pensé en una tercera. Pero bueno, hicimos grandes cosas para que esto no sucediera. Creo que ahora cosas geniales van a suceder en Medio Oriente. El petróleo se está desplomando, el mercado de valores se está disparando para arriba. Ahora, lo interesante de todo esto que dice Trump, es que todo esto que está diciendo Trump sucedía antes del inicio de la guerra. El estrecho de Hormuz no estaba cerrado, no había peaje, el petróleo fluía, el gas fluía, los fertilizantes fluían y el barril de petróleo estaba a $60. Después de que bombardeó, dejó de fluir el petróleo, se cerró, Irán empezó a cobrar y el barril de petróleo llegó a estar arriba de 120. Ahora está en 80. ¿Qué vos decís? ¿Bajó? Sí, pero está un 30% arriba de cuando empezó este quilombo. Entonces, ¿qué logró? ¿El régimen iraní sigue igual? Es más, se endureció. Ahora va a Estados Unidos incluso que tener que poner plata para la reconstrucción iraní. No hay ningún acuerdo sobre cuestiones nucleares. ¿Qué cambió? Y ahí les quiero recomendar la nota que escribió Martín Shapiro en Cenital. Martín es un analista internacional muy interesante y que conoce mucho además de Medio Oriente. Y tiene varias partes, la nota las voy a leer rápido, pero les recomiendo que la lean. Dice que no haya cambio de régimen es en sí mismo un triunfo para los iraníes. Pero el fracaso en los objetivos estratégicos iniciales de la coalición israelí-estadounidense trasciende a esa permanencia. Estados Unidos e Israel habían definido la guerra como una operación de imposición estratégica. Irán debía perder su programa nuclear, su capacidad de proyectar poder regional, su arsenal de misiles y, en el mejor de los casos, la arquitectura política que hacía posible todo lo anterior. Ninguno de esos puntos aparece resuelto en el entendimiento preliminar anunciado. O sea, no pasó nada de lo que supuestamente iba a pasar con la operación. Y vamos a la última, porque si no se nos va a hacer muy largo, pero la palabra fracaso es lo que más circula no solo en esta nota de Martín Shapiro, sino si leen los medios internacionales. Y dice Martín, ese fracaso paradójicamente puede ser una buena noticia para el orden internacional. No porque el régimen que gobierna Irán sea en modo alguno virtuoso ni merezca una mirada indulgente. Hago un paréntesis acá, no es que estás con Irán o con Estados Unidos, Por eso está bueno este cierre. Dice, no porque el régimen iraní sea virtuoso o merezca una mirada indulgente, sino porque pone límites a la ilusión de una potencia, a la ilusión, de que una potencia puede rediseñar sociedades, preferencias y alineamientos por puro efecto de la fuerza. Un fracaso que lleva ya 4 años en Ucrania y que acaba de chocar contra la determinación iraní. Quería destacar este punto porque el alineamiento nuestro, que fuimos el único país del mundo que se metió en esta guerra, que dijo que estaba a favor de la guerra, que estaba al lado de Estados Unidos, pero sobre todo de esto que dice Martín, a favor de que un país, por el simple hecho de la fuerza, quiere decirle a otros ciudadanos a quién votar, cómo manejarse, cómo organizar sus quilombos internos. Y que el fracaso de Estados Unidos en Irán tiene como buena noticia para el mundo, dice Martín y coincido, no el régimen iraní, que seguramente no tenemos ni nada que ver y lo podemos criticar muchísimo, sino el fracaso de Estados Unidos de decir por la fuerza yo puedo hacer lo que se me cante. Y eso es una gran noticia para la humanidad. Una gran noticia para la humanidad. Porque las otras potencias
puntualmente China, no se manejan de esa forma. Tienen otras formas, pero de esa forma de ir y bombardearte y matarte gente, no lo hacen. No lo hacen. Así que es una gran noticia esto. El viernes estará el texto finito del acuerdo al que finalmente tiene que ceder Estados Unidos, que creo que es lo importante de este momento. Vuelvo a la Argentina. Ayer vi que lo compartió la compañera Noé Barral Grijera cagándose de risa. Su tweet era ja. Entonces me llamó la atención el tweet, porque siempre tuitea info y se río nomás. Claro, tuiteó una nota que salió en el diario Clarín que decía: Arca intima a miles de empleados por gastos inflados en ganancias. ¿Qué es esto? Dice, para quienes trabajan en relación de dependencia y pagan ganancias hay la posibilidad de deducir una serie de gastos. ¿Sí? En la mayoría de estas deducciones hay topes, pero hay 4 que no tienen límite: indumentaria, equipamiento, inversiones en SGR y aportes en cajas previsionales. ¿Qué es esto? Vos cuando pagás ganancias le decís a la Arca: está bien, yo pago ganancias, pero como soy una persona en una empresa, ¿la empresa qué hace con ganancias? Las ganancias son los ingresos menos los gastos. Vos como persona sos distinto a una empresa, no tenés los gastos de una empresa. Por ejemplo, una empresa pasa los sueldos, pasa un montón de cosas. Vos no tenés eso, pero podés pasar una serie de gastos que tienen topes. Podés pasar gastos médicos, la prepaga, podés pasar si pagás una escuela privada, podés pasar un crédito hipotecario, muy poquito, pero podés pasar. Pero tienen topes anuales, hasta cierto tope. No podés decir gasto en escuela $1.000.000. Bueno, hay algunas que no tienen, como ropa. Vos podés pasar, decir, yo para trabajar, por ejemplo, me tengo que comprar ropa para venir acá. No es mi caso, se darán cuenta, pero podría hacerlo. Si yo compro ropa, puedo decirle a la ficha: esta ropa la estoy usando para laburar, deducímela de ganancias. Bueno, eso no tiene tope. Ahora, estos muchachos que dicen que el Estado no te tiene que mirar ni nada, en vez de estar mirando a Adorni, que apareció con $500.000 y dice inocente fiscal, está diciéndole a la gente: che, te compraste ropa de más. Que yo estoy de acuerdo, o sea, el Arca está para controlar. Lo que pasa es que es una tomada de pelo, por eso creo que se reía Noé, diciendo: che, boludo, se metió todo el gobierno, inclusive el titular de Arca se metió en inocencia fiscal. Y el ex, y Juan Paso, o sea, el actual Andrés Vázquez y el actual Juan Paso, y andan persiguiendo a la gente pues si se compró 3 corbatas de más. Es como... nada, muy gracioso. No, es que es muy interesante porque solo cazan dentro del zoológico. Claro. A la 4ª categoría la tenés atada de pies y manos porque la misma empresa te da todo el informe de cuánto ganó, cuánto... Vos se lo informás a la empresa y la empresa se lo informa a Arca porque es la que te liquida el sueldo. Y los funcionarios que adhirieron a la inocencia fiscal son responsables inscriptos. Claro. Sí, ellos tienen que presentar su declaración. No, por eso la risa de todo esto. Pero bueno, contentos todos los ministros, funcionarios y demás, y el propio jefe de Arca que están adheridos al régimen de inocencia fiscal, que no van a tener que explicar nada. Simplemente van a decir: yo gané esto, pago impuesto, y nadie se va a fijar. Todo esto en el contexto, vamos a poner a Luis Majul, donde Milei sigue insistiendo que Adorni, que también es inocente fiscal, es un héroe. Mirá. El presidente dice: el hecho de que algunos crean que Adorni no se haya defendido bien o haya respondido a preguntas o a dudas de una manera no eficaz no significa que sea culpable. Bien, un argumento. Es un argumento. Sí. Pero fue el vocero. Era si Adorni no se puede defender bien, ¿qué le queda al resto? El presidente sostiene que ahorrar en negro es una actitud defensiva y casi heroica en un país donde cada 5 minutos te meten la mano en el bolsillo. Esto es tremendo, pero vamos un poco a los datos. Ayer salió un informe del IARAF sobre la cantidad de impuestos que hay en la Argentina. Esto dice: hay muchos impuestos. Bueno, es cierto, hay muchos impuestos. Hay 150 impuestos. Existir existen. Hay 150 impuestos. Vos decís: ¿está bueno eso? No está bueno. De hecho, siempre lo cuento. Yo cuando hablo con empresarios y les pregunto: ¿tu quilombo son los impuestos? Me dicen: mi quilombo es lo que les voy a explicar ahora. No el número que pago, sino la cantidad de trámite que tengo que hacer. Porque tengo demasiadas cantidades. Si me pusieras la misma cantidad que tengo que pagar, pero en un solo impuesto, te firmo, te dicen los empresarios. El tema es el quilombo. Es cierto, hay muchos impuestos. Ahora, hay un hilo que hizo el colega Ernesto Adida, donde, bueno, dice: sí, hay 150 impuestos. Ahora, hay 6 que son los que explican toda la recaudación. El 85% de recaudación. Los otros 144 existen, hay que cumplirlos igual. Y el problema es ese, que es engorroso.
Entonces, ¿tenemos que hacer una simplificación impositiva? Sí. ¿Tiene que haber menos cantidad de impuestos? Sí. Pero menos cantidad de impuestos no significa menos recaudación, que es el quilombo que tiene. Hay algunos graciosos, si querés, sigamos el hilo. Tasa por búsqueda y rescate, derecho por habilitación de fotógrafos turísticos, tasa de movimiento de tierra en islas, derecho de uso de máquinas expendedoras. Todo eso existe. Y hay gente que en algún momento tiene que pagar. Pero el problema es que existen, dice Adidas. No. El problema es, porque además todo eso tiene una contraprestación. El problema es justamente que es molesto. Y vos me decís, ¿qué estás diciendo? Pero es verdad. Cualquiera que paga impuestos lo sabe. Pagar impuestos es molesto. Si te lo simplifican, es mucho mejor. No estoy diciendo no pagarlos. Estoy diciendo juntámelo todo en uno. Porque los importantes son estos. IVA, que recauda el 25% de todo, aportes y contribuciones el 19%, ganancias, ingresos brutos, impuesto al cheque y tasa de seguridad y higiene. El resto, dice Adidas, es ruido administrativo con costo real. Entonces, hay que dar una discusión de esto, pero démosla en serio. No como Lilia Lemoine, que salió a defender a Adorni y dijo esto, mira. ¿Tenés a Lilia? Ahí está. Estoy escuchando en estos días gente decir cosas como, escuché a Antonio Laje decir que evadir impuestos es robarle al Estado, ¿no? Primero, principal, sí. Como libertaria te voy a decir, no como libertaria, como persona con sentido común, el dinero no es del Estado, el Estado no produce dinero, es del particular, es del que trabaja y paga los impuestos. Los cobra el Estado para brindar servicios. Sí, el dinero es de los contribuyentes que no son contribuyentes, estamos obligados a pagar. Si hubiera un impuesto que se llamara, fuera voluntario, que se llamara caridad, que estaría bien, pero no es así. No el dinero es sentido común. Mira, que la ley exista no quiere decir que esté bien, porque, por ejemplo, hay gente, eventualmente, eso se hizo con licencia fiscal. Ahora, si para que se adhieran todos los funcionarios del gobierno, toda ley, porque para existe, cubrirse es correcta, por los sobresueldos y los si vos dijeras no declarados. Que toda ley que existe es correcta, podemos ir al tema de la ley del aborto. ¿Está bien el aborto? Correcto, claro, sí. Bueno, no está bien. Yo defiendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Personas no. Ayer salieron varios a decir, bueno, que sea legal no significa que esté bien. Bueno, pero yo quería ir a otra discusión de lo de Lilia Lemoine que dice, la plata es de la gente, no es del Estado. Mira, la plata, hasta donde yo sé, es del Estado. Los billetitos los imprime el Estado. Que esos billetitos valgan algo los garantiza el Estado. Y que la circulación de esos billetitos entre nosotros tenga algún sentido, solo existe gracias al Estado. En todo caso, si vos querés, crear tu propia moneda, crear los Lemoines, y a ver si alguien te acepta Lemoines en parte de pago. No te los van a aceptar, ¿no? Entonces, la plata es del Estado. El Estado la imprime, la distribuye, circula, garantiza que eso funcione, pone reglas, tiré el mate, pone reglas de ese funcionamiento, pone reglas para que se preste, reglas para que se pague, hay sanciones. Entonces, el Estado después recauda una parte de todo eso, que crea. El único que crea monedas son los Estados, no son las personas. O sea, la plata no es de las personas. En todo caso, las personas ganan una parte de esa plata y una parte de esa plata que tiene que pagar con impuestos. Es tan absurdo el nivel discursivo. Pero bueno, el problema es que Lilia Lemoine habla por Milei. Entonces, nos toca discutir con Lilia Lemoine el día que el presidente se anime. O Lilia Lemoine también, la estamos llamando a Lilia Lemoine para hacerle una entrevista, pero no se atreve, lo mismo que el presidente, pero bueno, algún día se atreverá. Quiero ir al tema del riesgo país, que... Está bien, amigo, gracias. Ahora lo ordeno. Al tema del riesgo país, que recién lo explicó muy bien Fer, pero no solo para hablar de la baja del riesgo país, que efectivamente está, vos ves el numerito, bajó, bueno, genial, y lo festeja si quieren mostrar a Darío Epstein, ahí poniendo, baja 425 puntos, lo festejó Ramiro Castiñeira, ahí está, que igual pone el ranking de riesgo país, estamos para atrás, estamos peor que Ecuador, que El Salvador, que México, que Colombia, estamos peor que todos, básicamente, excepto Bolivia. Pero para mí el problema es que sube el riesgo Milei. Porque solamente tomar la medida del riesgo país, separada de todo el resto de los datos que hay en el país, creo que es el gran problema. O sea, tomar los datos económicos como compartimentos estancos. ¿Vieron que te dicen, sube el PBI? Bueno, ¿está bueno que suba el PBI? Sí, tiene que crecer el PBI. Ahora, ¿que crezca el PBI automáticamente nos beneficia a todos? No. Bueno, entonces discutamos eso. No si sube el PBI. Esto es lo mismo. Baja el riesgo país. ¿Tenemos que tener un país con riesgo bajo? Sí, obvio.
¿Cómo dicen, che, tenemos que tener exportaciones mineras? Sí. Sí. Ahora, eso no es un compartimiento estanco. Entonces, si vos empezás a ver todo el riesgo Milei que implica esa baja del riesgo país, y ahí ya no sé si está tan bueno. Voy a agarrar algunos datos, porque cualquier dato... Ayer hice un ejercicio que se entré a la página del INDEC, fui a todas las pestañitas y agarré los números de todas las pestañas del INDEC. Son todos malos. Todos. Mirá, industria, caída, 2,1 de intermensual, 2,8 interanual. O sea, cae la industria. Baja el riesgo país, pero cae la industria. Canasta de pobreza. Baja el riesgo país, pero la canasta de pobreza y la canasta de indigencia suben más rápido que inflación. O sea que empeoran. La canasta de indigencia y pobreza sube más rápido que inflación. Mientras baja el riesgo país. Baja el riesgo país, pero cae la venta en los autoservicios mayoristas. Que siempre les repito, miren este dato, porque esto implica que bajan los minoristas, que bajan el comercio de barrio, que no se mide. Pero en los mayoristas compra el chino. Si vos vas al mayorista alguna vez vas a ver al chino de tu barrio llevándose los paquetones de yerba porque no se los vende directamente la empresa productora de alimentos. Si baja en el mayorista es que está bajando en los almacenes, que es donde compra la mayoría de la población, no compra en las grandes superficies. Aún así también baja en las grandes superficies. Mirá supermercados, caída de 5,1%, entonces baja el riesgo país y la gente compra menos comida. ¿Cómo se puede correlacionar eso? Habló el dueño de una empresa de comida, de Morixe, se llama Ignacio Noel, ¿no? Y te dice, bueno, genial lo de la inflación, pero nadie compra nada, mirá. Y vos tenés que ir, de alguna manera, atacando la inflación, pero no a costa de matar la economía o dejar solo que vivan los exportadores, porque yo también en una economía, en un cementerio no hay inflación, pero tampoco pasa nada, no se vende nada. Entonces, me parece buenísima la política que ha hecho del gobierno que ha logrado estas inversiones en estos sectores, pero parcial. Me parece que necesitaría algún complemento, pero no dirigido, no diciendo, bueno, ahora voy a promover tal industria, no, simplemente sacando la alteración que significa un tipo de cambio excesivamente bajo por las propias regulaciones del gobierno. Yo no estoy diciendo que el gobierno... En el cementerio no hay inflación es la frase. Y vuelvo a los datos del INDEC. Bajó el riesgo país, genial. ¿Qué pasa con la construcción? Cae. Caída 4% intermensual, 2,8% interanual. Bajó el riesgo país. ¿Qué pasa con la informalidad laboral? Sube. Asumió Milei con 41, ahora está en 43. Ni hablar de qué pasó con el desempleo, que aumentó de 6,4 a 7,5. Entonces, ¿qué riesgo país baja? Si aumenta la informalidad y aumenta el desempleo. ¿Qué riesgo país baja si desaparecen 24.000 empresas? Y ahora, una de las tantas soluciones mágicas que quieren traer es esta que quiero que lo escuchen a Federico Sturzenegger diciendo, bueno, ahora esta se soluciona, no hay empresas acá, ¿vieron? No se están creando, de hecho, 24.000 empresas menos. Bueno, ¿qué empresas quiere que se radiquen en la Argentina Federico Sturzenegger? Una categoría de empresas que se llama las empresas automatizadas. O sea, son empresas que no tienen humanos, son solo robots. Robots o inteligencias artificiales. Imagínate una empresa que es solo robots. Entonces son robots para cuidar a gente mayor. ¿Ok? Los robots van a ser, bueno, iba a decir personas, van a ser bastante autónomos, van a tener que tomar decisiones, ¿no? Vos no sabes bien el robot qué puede hacer o qué no puede hacer. Entonces es muy importante que vos, la estructura corporativa que vos tenés para el funcionamiento de esa empresa tenga lo que se llama responsabilidad limitada. Entonces, nosotros al básicamente escindir este tipo de empresas, Toto entonces puede ponerle una tasa de impuestos corporativos quizás un poco más baja, o sea, lo decidirá él. Tenés la estructura de responsabilidad limitada, entonces vos tenés una empresa que vende servicios de robots en Dinamarca para cuidar a ancianos y nosotros queremos que esa empresa esté registrada en Argentina. Bueno, acá se están todos como locos con esto, porque claro, Fer salta, dice, pero escuchame una cosa, si tenés un robot que no sabes lo que hace, tenés que subir los límites de responsabilidad, porque obviamente el robot no es responsable, no bajarlos.
Ahora, ¿qué quiere hacer Sturzenegger? Quiere que la Argentina sea el paraíso fiscal de las empresas que no se hagan cargo de las cagadas que hacen en otros lados. La empresa dinamarquesa, que tiene robots que no sabe lo que hacen, y si el robot le pifia, esté registrada en la Argentina, donde la Argentina te dice, mala suerte, acá no tiene responsabilidad. O sea, convertir a la Argentina en una guarida fiscal de empresas que hagan cagadas en el resto del mundo. Sin personas, además. O sea, empresas que estén operando en otro lugar. Entonces, baja el riesgo país y queremos transformar la Argentina en una guarida fiscal de empresas sin personas para que hagan cagadas en otros lugares. ¿Cuál es la solución? Ahora, baja el riesgo país y volvemos de las empresas de los robots a la garrafa. La garrafa sube y subió el doble que inflación. Entonces, ¿qué riesgo país está bajando? Vos imaginate a alguien que pagaba una garrafa a 10 lucas, que si hubiera aumentado por inflación la tendría que pagar 16 y hoy le tiene que pagar 33. Y le decís bajó el riesgo país. ¿Qué riesgo país te dice? ¿Qué riesgo país si yo no puedo calefaccionar mi casa? No puedo cocinar. Ni hablar de que tengo garrafa en un país donde sobra gas. O sea, eso ya para arrancar. Tendría que tener un caño que me traiga el gas. Entonces, ¿qué riesgo país baja en un país donde se triplicó el precio de la garrafa de 10 kilos, que es la que utilizan en los barrios más populares? ¿Qué riesgo país baja donde cae la cobertura médica? Todos estos datos que estoy tomando ahora son del Instituto Argentina Grande. Antes hice INDEC, ahora Instituto Argentina Grande. Pero que se basan en información pública. 444.000 personas perdieron su cobertura médica. Mucho más impacto en mujeres. ¿Qué riesgo país baja si te quedas sin cobertura médica? ¿Qué riesgo país baja si cae la recaudación? 9 meses consecutivos cayó la recaudación. O sea, ¿qué indicadores están tomando para decir baja el riesgo país? Baja el riesgo país y sube la morosidad de las empresas. Se duplicaron las empresas que son deudoras irrecuperables. 21.948 empresas en situación de pago 5. El 7,7% total de empresas, informa el Instituto Argentina Grande. ¿Qué riesgo país baja si las empresas no pueden pagar? Obviamente la de los hogares también. Récord de morosidad en los hogares. Aumentó el desempleo al 7,5%, pero si tomás lo que el Instituto Argentina Grande dice el desempleo blue, que es alguien que dice que busca trabajo o que trabajó un par de horas por semana, el INDEC lo toma como empleado. Si vos desglosás esa información del INDEC, es el doble, es el 15% el desempleo. ¿Qué riesgo país baja si aumenta el desempleo? Entonces, ahí hay un temón, que es lo que tenemos creo que ver en estas horas, es empezar a entender un poco que todos queremos que baje el riesgo país. El tema es a qué precio y por qué baja. ¿Por qué baja? Si baja simplemente para que hagan otra vuelta de deuda, o baja realmente para nuestra vida cotidiana, y ahí no baja nada. Ahí no baja nada. Quiero ir al tape de una jubilada, es el tape número 40, ¿sí? Porque ¿qué riesgo país baja donde las jubilaciones ya perdieron casi 20 puntos en términos reales y los jubilados no pueden comprar ni los remedios? Mirá. 77 años, tengo que hacer comida para afuera y cuidar chicos. La jubilación no me alcanza. Gracias a este presidente que tenemos tan bueno. Terrible la realidad, ¿no? Que le toca. Terrible. Y con un cáncer de hace un año. Ese es el riesgo Milei. El riesgo de tener gente que necesita medicamentos, comida, un tratamiento. Anda a decirle que bajó un poquito a 425 puntos el riesgo país. Tenemos testimonios de trabajadores también en estas horas. Mirá. Inflación 2,1, ¿se siente en el bolsillo? No, para nada. En el cuerpo, en el bolsillo. No, un desastre. No sé dónde bajó la inflación. Es un dibujo, es mentira. Es mentira porque uno va al supermercado y compra con la misma plata que compró el año pasado, compra la mitad y menos. Eso. No, está todo re caro, no alcanza la plata para nada. Así que un desastre. Cada vez se siente más pesado, la verdad. Así que no sabría decirte, pero sí lo que siento es que cada vez llego menos a fin de mes. La necesidad es todos los días. Bajó la inflación, pero no bajó nada de las otras cosas. Estamos iguales. Yo creo que aumentó todo un 20%. Soy jubilada, imagínate.
Es una vergüenza esto, totalmente. No, realmente es una mentira. Una mentira real, total. Es una mentira del gobierno. La verdad que no, para nada. Para mí que nunca bajó la inflación. La verdad que los laburantes como nosotros y los más necesitados, los más vulnerables, estamos mucho peor. Pero bajó el riesgo país, ¿eh? Bajó el riesgo país. Pone otro testimonio, tenemos más de una trabajadora, mirá. No somos personas, somos animales para ellos. ¿Entendés? ¿Así te sentís? Oh, claro, ¿o no? ¿Vos tampoco no te sentís así? ¿Con 800 pesos que ganás por mes? Yo tengo casa, pero hay mucha gente que no tiene casa. Y hay que tener empatía con la gente, de esa gente que está muerta de hambre tirada en la calle. Y nadie se ocupa de esa gente. A nadie le importa, somos como perros. Somos como perros. Te diría que ojalá, porque a los perros en este gobierno le tienen un poquito más de cariño que a los trabajadores. Insisto con esto, y ahora quiero retomar algo que mostramos ayer, pero que está conectado, que es el festejo de las calificadoras de riesgo. Voy a repetir lo que conté ayer, hoy hay más gente mirando y me parece importante resaltarlo, porque el gobierno en estas horas está celebrando dos cosas. La baja del riesgo país, que como les mostré recién, todos los datos muestran de que el riesgo país no baja, pero no el riesgo país, el financiero, la sobretasa que tenemos que pagar, el endeudamiento, todo eso que está buenísimo que baje. Lo que sube es el riesgo Milei. Si sube el desempleo, desaparecen empresas, cae la industria, cae la construcción, sube la morosidad, las empresas no pueden pagar, la gente no tiene cobertura de salud. Ese es nuestro riesgo. Ese es nuestro riesgo. Ahora, el gobierno festeja que cae el riesgo país y festejó además esta semana mucho, poner el tuit de Caputo, esto de las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo básicamente le ponen nota a los países, hacen un montón de cosas, pero le ponen nota a los países y le ponen una nota de la deuda. Las calificaciones van de la A a la C. La A es la mejor, la C es la peor, después tiene categorías adentro, ¿viste? A, B, B menos, B más, C más. No importa, simplemente es de la A a la C para que se entienda. Y te van manejando eso. ¿Qué logró el gobierno? Que 2 de las 3 calificadoras que existen, porque además hay solo 3, una se llama Moody's, otra se llama Fitch y otra se llama Standard & Poor's, que 2 de esas 3 dijeron, bueno, la deuda de la Argentina pasa de CCC más, creo que era, a B menos. De C a B, no importa. Es un tecnicismo. Y están muy contentos por esto, y lo explicó José Luis Daza, el viceministro de Economía. ¿Qué dice? Standard & Poor's subió la calificación a B-, era CCC+, la pasó a B-, luego de que Fitch tomara la misma decisión, no es un detalle menor. Cuando 2 de las 3 calificadoras se alinean su nota, el efecto sobre el universo de inversores elegibles se multiplica. Dice que para los bancos internacionales el impacto es concreto. Los requerimientos de capital bajo Basilea III, que son unas normas internacionales, para operaciones con Argentina caen significativamente. Prestar al país ahora es menos costoso en términos regulatorios, lo que amplía el universo de bancos dispuestos a abrir líneas de crédito. Las compañías de seguros, que calibran su exposición en función de las notas de Standard & Poor's en particular, ven caer el capital requerido por cada dólar invertido en instrumentos argentinos, mejorando el retorno sobre ese capital. Acá ya da una pista. No es para inversiones en algo importante, ¿eh? Acá es retorno financiero. Instrumentos argentinos son bonos. No es que van a poner plata para hacer escuelas, hospitales, puertos. Y ahí dice, para empresas y provincias que buscan financiarse en los mercados internacionales, el costo baja y las puertas se abren. Si encontrás alguna empresa hoy que no sea de las mega grandes mineras que esté buscando financiarse, te doy un premio. Porque el problema es que no venden. Entonces, ¿para qué se van a financiar si no están vendiendo? De hecho, el gobierno les dio la posibilidad de despedir gratis. El doble consenso, dice Daza, entre calificadoras genera una señal de credibilidad que los inversores no pueden ignorar. Cada punto de mejora en el rating se traduce en menos costo de financiamiento para el país, para las empresas grandes, empresas pequeñas y para las personas, en definitiva, para todos los argentinos. Spoiler, no va a pasar. Ahora, quiero repetir lo que contamos ayer, que lo contamos con Fer Alonso, de las calificadoras de riesgo. Porque te dicen, no, mirá, nos calificaron bien. Vos decís, ¿quiénes son? Y sobre todo, ¿quién controla a las calificadoras? ¿Y qué datos tomaron para calificarnos mejor?
Está la nota, repito, del fin de semana Alfredo Zayat para repasarla, porque el título es Luz verde para Caputo, el endeudador serial, y habla de estas dos cosas. La baja del riesgo país y la mejora de la calificación de la deuda argentina abren la puerta para nuevas colocaciones en el exterior. Standard & Poor's y Fitch ofrecen una lectura optimista de una economía con reservas netas negativas, inflación subestimada y fragilidad fiscal. O sea, ¿de dónde toman la información para decir que está todo bien? Y está en la nota, hay un par de párrafos de la nota, donde dice que el argumento central es la reducción significativa de las vulnerabilidades macroeconómicas y dicen que está todo bárbaro macroeconómicamente. Dice, para defender la nueva nota, Standard & Poor's afirma que se han consolidado los superávits fiscales mes a mes, cosa que es falso, que se registra una recuperación paulatina de las reservas internacionales por parte del Banco Central, cosa que es falsa, que se desacelera la inflación, cosa que sí, pero sigue altísima, que se mejora el acceso al financiamiento público y privado, cosa que es falsa, está cayendo el crédito, y que por todo esto se reduce sustancialmente la probabilidad de que el país necesite reestructurar sus compromisos de deuda a corto y mediano plazo, cosa que es falso. El año que viene hay que reestructurar la deuda porque es impagable. Y en la nota de Alfredo hay otro párrafo más que dice, los fundamentos de esta evaluación son controvertidos. Las cuentas fiscales están cada vez más estrechas, con debilidad en la recaudación tributaria en términos reales y presiones para aumentar el gasto público. El Banco Central desaceleró la compra de dólares, pese a la fuerte intervención de los últimos meses. Las reservas netas siguen en terreno negativo. La metodología del FMI, de acuerdo con la metodología con el FMI, la tasa de inflación frenó la suba, pero sigue con un pulso elevado de 2%. Pese a eso, se mantienen pisados el tipo de cambio oficial y los salarios. La consultora Empiria destaca que la inflación subyacente se mantiene en el 2,3%. En el frente financiero es el único que Standard & Poor's no exprime los datos para justificar la mejora en la calificación. La colocación de deuda privada y pública ofrece un espacio de respiro a un modelo que pasados 30 meses de gestión no logra consolidar su entorno de estabilidad ni crecimiento económico general y sostenido. ¿Por qué entonces nos mejoraron la nota? Bueno, ayer mostrábamos la nota que publicó Fer Alonso en abril, que el gobierno le pagó a esta consultora $1 millón para que nos califique. Y ahora nos calificó bien. Y yo les mostraba ayer, y se los quiero volver a poner porque me lo pidieron mucho ayer el corte, después lo voy a subir a mis redes. Pero que es una historia real, que es lo que pasó con las calificadoras en Estados Unidos, cuando explotaron la burbuja de las hipotecas y de los créditos de riesgo. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Le prestaban los bancos plata a la gente para que se compre una casa. Una casa a 20 años, 30 años, 40 años, etc. Y nunca había pasado en la historia de Estados Unidos que el que tomaba un crédito para comprar una casa a tantos años no lo pagara. ¿Qué pasó? Por la propia crisis económica de Estados Unidos, hay gente que lo empezó a dejar de pagar, pero además los bancos le empezaron a prestar plata a gente que no podía pagar. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, a riesgo del banco. Pero no, ahí le encontraron el truco. La deuda que tenía esa persona, esa deuda hipotecaria, en vez de que fuera con el banco la transformó en otro instrumento financiero, la dividió en un montón de pedazos, lo metió dentro de ese instrumento financiero y puso ese otro instrumento financiero a circular. ¿Puedo agregar un datito? Sí. ¿Sabes a quién se lo vendieron? ¿A quién? A los europeos. Bueno. Con lo cual, la crisis de Estados Unidos la llevaron al resto del mundo. Exacto. Porque el truco es, si el que tenía el crédito hipotecario le debía al banco, como el banco le pasó esa deuda a otro, el banco dice, si no pagan, not my problem. Porque se saltea. Claro, eso reventó. Eso reventó. Ahora, en el medio de esto estaban las calificadoras, que calificaban los instrumentos financieros con los que los bancos hacían este puente y los calificaban bien. Decían, qué bien que está esto, qué sostenible está esto. Y está muy bien retratado en una película que se llama La Gran Apuesta, o The Big Short en inglés. ¿La viste ayer? No la vi, la voy a... Tienen que verla. Donde hay un tipo que es Christian Bale que se da cuenta de esto, pues empieza a detectar esto y le dicen, estás loco, esto no puede estallar nunca. ¿Vieron cómo nos dicen a nosotros? Dicen que estamos locos, que no entendemos nada. A este también se lo decían, estás loco, no entendés nada. Al final tenía razón, todo explota y él gana mucha plata porque se da cuenta de que eso iba a pasar. Pero hay una escena que es esta que les comparto, donde los que se dan cuenta que todo va a explotar, van ¿a dónde? A Standard & Poor's, a la calificadora de riesgo que le acaba de subir la nota a la Argentina. Y les comparto la escena
porque está basada en un hecho real y porque así se manejan las calificadoras y por eso califican bien lo que quieren y mal lo que quieren. Miren. No veo un carajo. Ay, mi oculista siempre está a tope y acabo aceptando cualquier cita que me den y luego se me va toda la mañana a la mierda. Así que, muy bien. Front Point Partners. ¿En qué puede ayudarles Standard & Poor's? Bueno, no entendemos por qué las agencias de calificación no han rebajado los bonos de alto riesgo, ya que los préstamos subyacentes se están deteriorando claramente. Bueno, las tasas de morosidad sí que preocupan a la gente, pero en realidad están dentro de nuestros modelos. Así que... Eso dice usted. ¿Está convencida de que las hipotecas subyacentes de estos bonos son préstamos sólidos? Esa es nuestra opinión. ¿Han analizado los datos? ¿Han mirado los datos a nivel de préstamo? O sea, le están dando estos préstamos a cualquiera con un historial de crédito y punto. ¿Qué se cree que hacemos, señor? ¿Qué se cree que hacemos aquí todo el No estoy seguro, por eso está... Esto es lo que no entiendo. ¿Comprobamos? Volvemos a... Si estos bonos hipotecarios son tan estables, si son tan podría controlar a su amigo, ¿eh? ¿Alguna vez se ha negado a calificar... No, nosotros los respaldamos. Georgia, ¿alguna vez se ha negado a calificar alguno de estos bonos, los tramos superiores, con AAA? Podemos ver el papeleo de esos acuerdos. No tengo ninguna obligación de compartir esa información con ustedes. Solo responda a la pregunta, Georgia. ¿Puede nombrar una sola vez en el último año en que hayan analizado los datos y no les hayan dado a los bancos el porcentaje de AAA que querían? Si no les damos las calificaciones, se irán a Moody's, que está en la misma calle. Si no trabajamos con ellos, se irán a la competencia. No es culpa nuestra, es simplemente cómo funciona el mundo. No me jodas. Sí, ahora lo ve. Y yo nunca he dicho eso. En el doblaje es tremendo, el no me jodas. Pero entienden lo que pasó, ¿no? Los tipos le dicen, ustedes se dan cuenta que no se están pagando los créditos hipotecarios y ustedes están calificando bien los préstamos esos. Y la mina le dice, no, sí, no. Pero usted, ¿alguna vez dijeron que no? Dice, no. Porque si no se van con la competencia. Así funcionan estas calificadoras. Es un chiste. Es un chiste que todo el mundo acepta. Y yo sé que ahora, porque escuchan este programa, gente del mundo financiero me va a decir, no, pero si vos decís esto, vuelve esta cosa del que no es creíble, qué sé yo. No, tengamos una discusión seria. Estas calificadoras no son serias. Lo saben también los del mundo financiero. Tema que, ya que estamos en modo mundial, eligen creer, ¿viste? Elegimos creerle a las calificadoras y ahora celebramos que nos subieron la nota de nuestra deuda. Bueno, funcionan así. Fer incluso publicó que le garparon. Pero funcionan así. Si no vas y se lo pedís a la de al lado. Y además, entre las tres están cartelizadas también. Me animo a aventurar que hasta deben tener accionistas en común. Eso no lo sé. Pero me animo a aventurar. Lo voy a investigar. Pero bueno, esa es la situación. Así que mientras baja el riesgo país, sube el riesgo Milei. Les recomiendo mucho esta película, La Gran Apuesta. No ahora que hay que ver el Mundial, pero... fuera de a los que no les gusta el fútbol, le pueden dedicar... A las Beatriz Sarlo de la vida. Le pueden dedicar un rato. ¿Beatriz Sarlo no veía el Mundial? No. Ella contaba que iba al cine o al museo, ¿se acuerdan? Porque no había nadie. La selección porque no iba nadie. Porque no había nadie. Bueno, no, not my case. Bueno, en eso estamos. Hoy en el boletín oficial, además, hay un montón de noticias judiciales. Les cuento que Milei, por un lado, designa finalmente un montón de jueces y fiscales que logró que se aprueben sus pliegos en el Senado. ¿La semana pasada fue eso o la otra? La otra. La otra, con el apoyo de los senadores peronistas a 72 de los 74 pliegos que logró hacer pasar. Y también mete por decreto una modificación a otro decreto que había hecho Kirchner en el año 2003, que establecía una serie de criterios para el proceso de designación de jueces de la Corte. Los cambios no son tan relevantes, te diría. O sea, el proceso de selección de jueces de la Corte, lo que se agregó en el 2003 es que las organizaciones de la sociedad civil se puedan presentar, puedan impugnar, puedan avalar. Todo eso no es vinculante, no es que propones a alguien para la Corte y si hay mucha gente quejándose, eso es vinculante. No lo es. Obviamente es simbólica y políticamente vinculante, pero después los que votan son los senadores y les puede dar igual a quien pongas ahí. Sí eliminó el criterio de igualdad de género, que no se respetaba, pero estaba ahí en el decreto y lo eliminó. Yo creo que es más la señal política que efectos concretos que tiene esta medida, que es
apurar la designación de jueces de la Corte. Recuerden que la Corte tiene 3 integrantes, puede designar 2 más. Milei los quiso meter por decreto. No pudo, en realidad uno llegó a entrar a la Corte, Manuel García Mansilla, y llegó a firmar fallos de la Corte, pese a que estaba usurpando el cargo. El otro era Ariel Lijo, que el tipo, como se la vio venir, quiso tomarse licencia de su cargo como juez y le dijeron, nada, hermano, pará. Y entonces nunca llegó a asumir. Lijo en este momento está de viaje con el ministro de Justicia, con Juan Bautista Máiquez. Están en París también. ¿Qué onda? ¿Van todos a París? Bueno, está Juan Bautista Máiquez, el ministro de Justicia, con el juez Ariel Lijo, que se tomó una semanita de descanso de las cosas judiciales para irse a París con el ministro de Justicia. ¿Qué se sabe de eso? No, y tengo un comentario. No solamente se elimina el criterio de diversidad de género, también se elimina